Vamos a hablar de alimentación, de alimentos básicamente, y de que están cada vez más caros en algunos casos. Es el caso en esta jornada del arroz, porque debido a las restricciones comerciales de la India, los precios de este grano son los más altos de los últimos 15 años. Según la Organización Mundial de la Alimentación, el arroz costó un 30% más en agosto que en el mismo mes del año pasado. India es el mayor productor mundial y para garantizar el abastecimiento de su propia población, el gobierno indio prohibió en julio la exportación de arroz blanco, con excepción del tradicional arroz basmati. Esto afecta a cerca del 40% de las exportaciones indias. El arroz de este país se destina principalmente a África, Asia y Oriente Medio. En cambio, los precios de otros alimentos, como los cereales, el aceite o la carne, han bajado, según los datos de la FAO. Entonces, a pesar de los altos precios del arroz, la canasta de alimentos básicos baja de precio. Vamos a ampliar detalles con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José, la Organización de Alimentos de la ONU publica cómo evolucionaron los precios mundiales en agosto. Dice que bajaron a pesar de esa subida que comentábamos del arroz. ¿Qué motivos están moviendo los precios de los alimentos a la baja? Hola Andrés, ¿qué tal? Pues tú lo adelantabas, ¿no? A pesar de ese aumento del arroz y un ligero aumento de nuevo del azúcar, hay muchos otros productos de la canasta básica que registra la FAO y que positivamente han bajado este mes de agosto. Han confluido varias fuerzas, una de ellas la encontramos en Brasil, una cosecha récord de maíz, pero también hay otros factores como que, por ejemplo, los grandes productores de trigo y de otros granos han tenido una buena cosecha y eso, Andrés, interesantemente ha podido compensar esa pérdida o ese descenso de las exportaciones que actualmente vive Ucrania y sobre todo desde el mes de julio, ¿no? Cuando Rusia bloqueó la renovación del acuerdo del Mar Negro. De hecho, fue en el pasado mes de julio, y lo hablábamos aquí en las noticias, cómo precisamente ese acontecimiento, no renovar el acuerdo del Mar Negro, había hecho que los precios repuntasen. Pero este mes están bajando, este pasado mes de agosto, Andrés, han bajado en torno a un 2,1%. Comparado con el año anterior, positivamente caen un 24%, pero Andrés, no podemos, digamos, lanzar las campanas al vuelo porque los precios de los alimentos siguen más altos que antes de que llegase la pandemia por COVID. José, acabamos de tener en Europa el verano más caluroso desde que hay registro, pero al mismo tiempo en Grecia o en España ahora, países productores de alimentos, acaba de haber lluvias torrenciales con enormes inundaciones. ¿Cómo afectan estas catástrofes climáticas a los precios en el corto plazo? Mucho. De hecho, Andrés, para los bancos centrales el cambio climático también se está convirtiendo en un factor preocupante porque la situación a nivel de precios y de la economía es cada vez más impredecible. Por ejemplo, en España ya se está pagando por el litro de aceite 8 euros en el mes de agosto, que es el doble de lo que se pagaba el año anterior. Y eso, Andrés, tiene un vínculo directo, ¿no?, con el aumento de las temperaturas que está quemando las cosechas. Precisamente España, según el Banco Central Europeo, es el país europeo que es más sensible a esos cambios climáticos porque afecta no solo a la agricultura y de ello también a la ganadería, ¿no?, por los pastos, sino también al sector servicios. Lo hemos visto este verano, como se hablaba de que las altas temperaturas podrían hacer que las temporadas turísticas empezaran a cambiar de mes. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. Gracias. Buen fin de semana.